inocente. El expresidente Alberto Fujimori está ahí precisamente abrazándose. Ahí está Keiko Fujimori, su hijo Kenji Fujimori. Gracias a Pilar Higashi, como siempre, por darme la posta. Un abrazo para ti, compañera. Y sí, efectivamente, la noticia del día tiene que ver con la liberación del exdictador Alberto Fujimori, que finalmente dejó Barbadillo en una situación que es altamente irregular. Yo sé que a partir de ahora muchos simpatizantes del equipo naranja, de Alberto Fujimori, me van a empezar a odiar más de lo normal. Y sé que otros van a estar de acuerdo conmigo. Pero aquí lo que voy a hacer, más allá de mis opiniones, es centrarme en lo que realmente debió ser discutido antes de que la Presidenta de la República, con su premier Alberto Otárola y con el Ministro de Justicia, tomaran la decisión de darle play de honor, luz verde al Ministerio de Justicia para que le comunique al INPE que había llegado el momento de liberar a Alberto Fujimori. ¿Por qué? ¿Por qué? Se dirán ustedes, se preguntarán. Si el Tribunal Constitucional ya había resuelto. Sí, resolvió con la ausencia de dos tribunos. Uno de ellos va a conversar con nosotros más adelante. Y resolvió sin tomar en cuenta algo que es fundamental. Un contrato, un convenio que existe desde el año 1979 entre el Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, Dina Boluarte, la Presidenta de la República, sabiendo que con fecha 5 de diciembre el presidente, nada menos de la Corte, resuelve lo siguiente: requería el Estado del Perú, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barriosetos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre, en donde se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori, hasta donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril de 2022. Recuerden ustedes que el indulto se dio en el año 2017. Estamos 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que 6 años después están liberando al que hasta hace 6 años supuestamente le daban esta gracia presidencial, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque se estaba muriendo. Todo esto es una cortina de humo. La gente que tanto defiende a Alberto Fujimori, dense cuenta que lo están usando. Están utilizando como marioneta a un hombre de 85 años para tapar cortinas de humo, para que no se sepa nada o que nadie le preste atención a los chats de Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal de la Nación, que ya es un colaborador eficaz, ya obtuvo su libertad porque ya negoció con la fiscalía. Le ha dicho, ok, todo lo que ustedes quieren saber se lo voy a dar yo. No hay ningún problema, pero déjenme estar tranquilo en mi casa, porque de mí ya tienen no solamente la promesa, sino el compromiso escrito de que voy a colaborar con la justicia peruana. Y la Junta Nacional de Justicia hoy tenía o podía haberse ya pronunciado sobre el futuro más cercano de Patricia Benavides. Tiene hasta 5 días, es cierto, pero ¿por qué no lo han hecho hoy? ¿Qué tanto hay por averiguar, por indagar, cuando el propio ex asesor ya declaró que son sus chats, que esas llamadas que hemos escuchado escandalosas, por supuesto que le pertenecen, que son su voz, que acá no hay manipulación, que aquí nadie ha tergiversado los hechos? Y de eso vamos a hablar hoy, no solamente del tema de Patricia Benavides, porque hoy esperábamos una entrevista con la fiscal Marita Barreto, que además ha sido llamada incompetente por la propia Patricia Benavides, y ella le ha pedido a quien sigue siendo su jefa, ¿no?, Patricia Benavides, que por favor le autorice poder declarar, dar entrevistas en medios de comunicación, pero se lo ha negado, por eso no puede hablar con nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes el talante de esta máxima representante del Ministerio Público, que no hace más que atacar y lanzar veneno porque ya no sabe cómo protegerse? Y mientras tanto, Dina Boluarte, ¿no?, dando sus mensajes, esos que ya nadie escucha, hablando de la paz, de la tranquilidad, de que el 7 de diciembre vamos a celebrar el hecho de que podemos vivir en un país democrático y respetuoso del Estado de Derecho. Respetuoso del Estado de Derecho, digo yo, Constitución Política del Perú. Aquí no importa si te gusta Fujimori o no te gusta Fujimori. ¿Quieres saber mi opinión? Yo creo que nadie merece morir en la cárcel. Nadie merece morir en la cárcel. Se trata efectivamente de un hombre de 85 años, pero si justamente lo que estás buscando es perdón, si lo que estás buscando es reconciliar a un país dividido, asume tus delitos,
asume tus crímenes y paga los 57 millones de soles que le debes como por concepto de reparación civil al Estado peruano, más aún después de toda la plata que te llevaste con tu socio Montesinos. Y sí, señores, aquí se habla claro y contundente. Yo venía escuchando mientras manejaba a algunas colegas periodistas que prácticamente a la hora de narrar los hechos lloraban. Miren a Keiko abrazando a su padre después de tantos años. Yo nunca voy a cuestionar, yo nunca voy siquiera a opinar sobre el amor o el desamor de un padre a un hijo, lo que puede representar una relación entre hermanos, porque son temas muy íntimos. Y yo no soy una periodista farandulera, pero me parece absolutamente hipócrita que Keiko Fujimori, quien utilizó a su padre y quien lo dejó en prisión, a cambio de vengarse de Pedro Pablo Kuczynski, porque tenía sangre en el ojo todavía, porque le había ganado las elecciones, recuerden ustedes, quiso mandar hasta preso a su hermano. Y Kenji tiene mucho más mérito, porque sabe que su padre es un delincuente, pero es su papá y lo quiere. Y eso es algo, repito, que yo no voy a cuestionar. Ni siquiera voy a poner sobre la mesa para ver si está bien o no que quiera a Alberto Fujimori, porque esa pasa por la conciencia y el tema más personal y los asuntos más íntimos de un ser humano, de sus sentimientos. Y creo que Kenji sí tiene sentimientos y que la otra es una oveja, ¿no? Una ovejita, una loba en realidad, pero que le gusta aparecer como ovejita. Vamos nosotros con algunos vivos porque tenemos información de esta, que es la noticia del día, definitivamente. Y sí, la liberación del exdictador, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tenemos dos equipos, uno con Karina Reinafarge en Surco, en la puerta de la casa de Keiko Fujimori, y Leila Suárez, quien está realizando un seguimiento al automóvil de color gris que maneja la esposa de Kenji Fujimori y que está en medio del tráfico dirigiéndose justamente a este punto que entendemos que es donde vivirá, no sabemos cuánto tiempo, Alberto Fujimori. Y me refiero a esto porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede revertir la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, como ya ha pasado en otras ocasiones. Me enlazo inmediatamente entonces con Karina Reinafarge. Karina, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Juliana, qué gusto saludarte a ti y a nuestros televidentes. Importante señalar que ya aquí hay bastante expectativa en la calle Holbein, en San Borja, no es la cuadra 1. Para quienes viven por aquí, no tomen sus precauciones porque se cierra el tránsito. Efectivos de la Policía Nacional, alrededor de 30 agentes, no que resguardaban el portón y la puerta de ingreso a la casa de Keiko Fujimori, ex vivienda de Susana Higuchi, no ahora toman la pista, ¿no?, para abrirle paso al ingreso de la camioneta que, como tú bien señalabas, conduce la esposa de Kenji Fujimori. Nos han ubicado, Juliana, ¿no? Estamos en una esquina, la prensa, y al frente los manifestantes, ¿no?, que es un grupo bastante pequeño en comparación de los que estaban en el penal de Barbadillo, ¿no? A ojo de buen cubero podríamos decirte, Juliana, que son unas 30 personas los que están aquí, ¿no? Y nosotros, los hombres de prensa, sí, hay que decirlo, estamos todos los medios de comunicación peruanos y también agencias extranjeras que están cubriendo este momento. Hay que decirlo, estamos en una zona de San Borja bastante transitada, estamos muy cerca al centro comercial La Rambla, ¿no? Las avenidas principales cercanas son Aviación y Guardia Civil, ¿no? Muy cerca a este punto. Ya vemos que se encendieron incluso las luces de la vivienda, las debajo del portón, al interior. No se ha visto a ningún familiar de los Fujimori Higuchi en salir o presentarse, ¿no? Son otras personas ajenas a la familia las que vemos haciendo coordinaciones, que son este señor de pantalón beige y camisa azul, ¿no?, con este joven de casaca celeste, quienes están haciendo coordinaciones porque al parecer tienen comunicación con Kenji o Keiko Fujimori, Karina, quien viene con Alberto Fujimori en esta camioneta. Te escuchamos, Juliana. A pesar de las dolencias que sabemos que tiene el exdictador Alberto Fujimori, él ha ingresado caminando a este vehículo de color plomo, es decir, no requiere de mayor asistencia, no hay un enfermero al costado. De hecho, él se ubica en la parte posterior del carro con Kenji, con Keiko, y adelante va Helio Rivera, su abogado, y quien maneja el auto es la esposa de Kenji Fujimori. Estos son los momentos en los que abandona la Diroes, o Diloes, lo pueden llamar de cualquier manera, también conocido como Barbadillo, para dirigirse rápidamente a la casa de su hija mayor, Keiko Fujimori. Hay tráfico, evidentemente, esto va a demorar. Se habló en un momento, Karina, de la posibilidad de que Keiko y Kenji, que son los dos hijos que están aquí, tengo entendido que Sachi y Hiro no están en el Perú, iban a brindar una especie de conferencia de prensa. ¿Sabes algo al respecto?
Sí, se había anunciado que habría un pronunciamiento por parte de los hermanos Fujimori y Higuchi y que sería en este punto. Esperemos, ¿no?, que esto se pueda dar debido a la cantidad de gente que continúa llegando aquí. Como lo decíamos, Juliana, si bien es cierto, es manejable aún la cantidad de manifestantes, ¿no?, y también la de medios de comunicación, que estamos a la expectativa de la llegada del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Sin embargo, sabemos que en este tipo de situaciones el orden se pierde muy rápido. Hay que decirlo, los efectivos de la Policía Nacional lo han venido manejando con mucha tranquilidad, incluso, ¿no?, el tránsito en este punto, que en algunos momentos se generaban cuellos de botella. Policía de Tránsito está apoyando y vemos patrulleros de comisarías tanto de Chacarillas como de San Borja patrullando en la zona. Perfecto. ¿No? Pero bueno, esperemos que esto se pueda dar aquí. No, y además hay que tomar en cuenta que faltan policías en las calles para controlar la criminalidad y la delincuencia. Entonces, algo se tiene que hacer. La propia Keiko Fujimori, como lideresa de un partido, debería de pedirle a la gente, ¿no?, que por favor regresen a sus casas, que muchas gracias por la simpatía, por el apoyo, pero que la policía tiene que hacerse cargo justamente de buscar a quienes siguen robando, extorsionando, ¿no?, y cometiendo crímenes en nuestra ciudad. Tanta gente, ¿no?, a la expectativa del exdictador Alberto Fujimori. Y quiero que quede claro algo, antes no quiero dejar de agradecerte, Karina, como siempre, por tu extraordinario trabajo. Cuando me refiero a Alberto Fujimori y lo llamo exdictador, es porque fue un dictador y porque además dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, pisoteando un Estado de Derecho, pisoteando la Constitución. Entonces, aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Acá no se trata de odios, acá no se trata de la bruja, la antifujimorista. A ver, cuando uno es periodista, cuando uno entiende cómo se maneja el aparato judicial, cuando uno entiende de las competencias, ya sea del Poder Judicial, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional como máxima instancia a nivel nacional, y los convenios que tienen que ser respetados con entidades supranacionales, como en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno no opina porque simplemente no puede controlar sus emociones. Sí, no me cae bien, yo no puedo comulgar con una persona que ha asesinado gente, con una persona que ha robado al país de una manera descarada y que generó el episodio de corrupción más grande en la historia de este país que tanto amo y que se llama el Perú. Allá los que no quieren recordar, allá los que no quieran entender que Alberto Fujimori efectivamente al inicio de su gobierno, de su primer gobierno, hizo cosas muy buenas, pero luego borró todo eso con la otra mano y nos quedamos con los videos en la salita de su socio, en el Pentagonito, las denuncias hechas por su ex esposa, Susana Higuchi, por los crímenes de lesa humanidad, por los muertos en Barrios Altos, por los muertos en la Cantuta. Y acá no digan, están defendiendo terrucos. No, porque no eran terroristas. Y la gente no puede comparar a Alberto Fujimori con Abimael Guzmán. Abimael Guzmán ha sido el máximo genocida en la historia de nuestro país. Un maldito, al igual que todos los integrantes de Sendero Luminoso. Pero si ustedes dicen que Alberto Fujimori es prácticamente un dios, o algunos piensan eso, entonces no lo comparen. Mal hacen en ponerlo como el máximo cabecilla de este grupo que se encargó de teñir con tinta de sangre capítulos enteros de la historia nacional. No, acá estamos hablando de lo que manda la justicia. Esto encima le hace peor a Fujimori que a cualquiera, porque lo están utilizando. Aquí está la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? En el siguiente capítulo 2 de los tratados, artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. No, la Corte Interamericana no es una metiche que simplemente, como está llena de caviares, de gente roja, meten mano en asuntos que no le tienen por qué preocupar, porque nuestros problemas internos los solucionamos aquí. No, señores, eso es opinión de gente ignorante, de gente que no entiende. Y está bien, no todo el mundo tiene que conocer la Constitución, el Código Penal, pero antes de emitir una opinión, antes de criticar, antes de comentar, hay que leer, hay que entender cómo funciona un Estado de Derecho. Dina Boluarte no puede salir a decir que su gobierno es respetuoso de un Estado de Derecho cuando ella hoy, con el ministro de Justicia y con Alberto Otárola, han decidido pasar por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No nos gusta ese convenio, que además tiene vigencia desde el año 1979, antes de que existiese la Constitución que dio luego Alberto Fujimori. Entonces, que se hagan los cambios si queremos salirnos
del Pacto de San José, cosa que sería una locura. Pero no opinemos, no hablemos en función a lo que no conocemos. Repito, acá no se trata de ideologías, acá no se trata de odios o amores, acá se trata de cumplir las leyes, cumplir lo que manda la ley de leyes, la Carta Magna. Por encima de este documento no hay absolutamente nada en nuestro país. Se llama Constitución Política y aquí hablan del respeto a los tratados, tratados como el de aquí, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señores, yo no odio a nadie. Yo no soy una persona que sale a destilar veneno como algunos piensan. Soy una mujer crítica, por supuesto, y siempre lo he sido. ¿Me gusta Fujimori? Obviamente no. Es como que digan o esperen que hable bien de Toledo, que hable bien de Humala, que hable bien de Vizcarra, que hable bien de tanto choro, tanto ladrón y tanta gente que le ha hecho daño a nuestro país. No lo voy a hacer, no esperen eso de mí. Sí, digo las cosas de pronto que muchos callan, ¿no? Como cuando comento las imágenes de Keiko Fujimori al borde de las lágrimas recibiendo a su padre. Su padre está saliendo por ese indulto que luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trajo abajo en el año 2017 por la misma situación que ella se encargó de destruir, cortándole la cabeza, llevándole una guillotina a Pedro Pablo Kuczynski cuando sabía que estaba canjeando votos con el grupo de los Avengers liderado por su hermano Kenji Fujimori y le declara la guerra a su propia sangre. Lo que hace Keiko Fujimori es oportunismo duro y puro. Y eso es algo innegable, lo estamos viendo, no lo estoy opinando, estoy hablando en función a los hechos. Ahora Moyano, Rosángela Barbarán, que ni siquiera había nacido en la época que Fujimori era presidente de la República durante 2 gestiones, estaba allí, ¿no?, sacando la cabeza por el auto que la trasladaba para recibir un poquito de popularidad, porque dice cada atrocidad y escribe en realidad tanto comentario miserable, ignorante en las redes sociales que uno no puede creer que exista ese tipo de parlamentarios formando parte de nuestro Congreso de la República, como la tal Vivian Olivos, ¿no?, que nadie la conoce porque ni siquiera ha generado algún tipo de iniciativa legislativa que haya trascendido. También hablando tontería y media, desconociendo la norma, desconociendo la ley. Ha llegado ya Alberto Fujimori, el ex dictador, a los exteriores del departamento donde vive Keiko Fujimori. Entendemos que allí va a permanecer los próximos días, no sabemos si con Kenji. Les comentaba que es la esposa del menor de los Fujimori quien maneja este vehículo que lo trasladó de Barbadillo, de Ladinoes, a este departamento en Surco. Allí se encuentra también el abogado desde hace 2 años del ex dictador. Hay gente, hay simpatizantes que se han movilizado desde Barbadillo, Ate, hasta Surco y hay otros que todavía están llegando. Y de eso nos habla Karina Reinafarge, quien está al tanto justamente de lo que sucede en Surco. Karina, nuevamente, adelante. Así es, Juliana, como vimos, la camioneta conducida por la esposa de Kenji Fujimori ingresó raudamente a la vivienda aquí en la calle Holbein en San Borja, ¿no? Con el fuerte resguardo policial, la policía evitó, ¿no?, que los medios de comunicación nos acerquemos. Lo correcto en realidad, ¿no?, para evitar, ¿no?, que hayan desmanes. Ya hemos podido captar la imagen del presidente, del expresidente Alberto Fujimori, ¿no?, en medio de sus 2 hijos, quienes han ingresado con calma, ¿no? No han brindado declaraciones, ¿no?, mientras que la policía intentaba pues retroceder. Hay 2 vehículos más que venían tras de ellos, que en este momento, como se ha cerrado la puerta rápidamente, no han quedado aquí y vemos pues que hay un poco de tumulto, justamente ocasionado un poco por los manifestantes. Nos vamos a acercar a la puerta, Juliana, ¿no?, porque hay expectativa de que podría salir Keiko Fujimori y brindar declaraciones. Vamos a ver si esto es posible. Se anunció que habría un pronunciamiento de los hermanos Fujimori y Uchi, pero vamos a ver si hay una posibilidad de esto. Estamos bastante cerca. Esperemos que eso se pueda dar, ¿no?, para saber qué tienen que decir los hermanos Fujimori y Uchi después de que su padre ya regresó a esa vivienda, ¿no?, donde ahora actualmente vive Keiko Fujimori, pero recordemos, era la vivienda de Susana Higuchi, ¿no?, esta vivienda donde incluso han habido actividades de campaña anteriormente, ¿no? Hay pues obviamente expectativa de los medios de comunicación. Estamos muy cerca a la puerta, ¿no?, por eso ustedes no me ven, ¿no?, y hay pues lamentablemente empujones, ¿no?, tumultos, pero aquí estamos, Juliana. Bueno, estamos esta es una noticia
noticia... Esperemos que haya un eventual pronunciamiento. Sí, esta es una noticia que obviamente ha generado una cobertura impresionante a nivel nacional, pero entendemos que también hay medios extranjeros. Entendemos, Juliana, que se están haciendo coordinaciones, habrían eventuales declaraciones. Vemos algunas personas, ¿no?, del aparato de prensa, de comunicación aquí cerca, ¿no? Habrían entonces eventuales declaraciones de miembros de la familia Fujimori y Gucci, por lo que vemos que se está pidiendo orden aquí a los medios de comunicación. Esperemos que eso se pueda dar con total tranquilidad para poder captar, ¿no?, sobre todo las declaraciones de las personas. Bueno, vamos a estar atentos porque el vehículo ya ingresó y lo que se sabía era que los hijos del exdictador Kenji Fujimori y Keiko Fujimori darían algún tipo de conferencia improvisada. Estamos viendo imágenes de Alberto Fujimori saludando desde el interior de este vehículo, en el medio, acompañado a su mano izquierda de Keiko Fujimori, y del otro lado Kenji, sonriente, contento, quien estuvo desde ayer muy temprano al tanto de todo lo que sucedía, porque ayer fue que nos enteramos que el Tribunal Constitucional, con la firma de 4 magistrados, había tomado la decisión de liberar, ¿no?, a Alberto Fujimori, pero sin embargo no convocaron a 2 tribunos, cosa que ya es bastante grave, sin tomar en cuenta lo que han hecho con relación a lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con quien nos guste o no, tenemos un convenio, tenemos un tratado. Y de eso vamos a hablar a continuación con César Ochoa, magistrado, miembro del Tribunal Constitucional. ¿Cómo le va, doctor Ochoa? Muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Buenas noches a su público. Lo que usted ha contado es sumamente grave, porque tanto usted como el doctor, el tribuno Manuel Monteagudo, no fueron convocados para esta votación, para decidir sobre la excarcelación, la liberación de Alberto Fujimori. Bueno, yo me enteré vía WhatsApp y a través de los medios de comunicación que ya habían firmado ese auto, que es una resolución de trámite, por eso se llama auto, ¿no?, que no se pronuncia sobre el fondo, una controversia como una sentencia. Los 4 magistrados, 3 en mayoría y un voto singular del magistrado Helder Domínguez. Eso es lo que he manifestado esta mañana ante los medios de comunicación en concreto. ¿Y cuál fue su reacción, doctor Ochoa? Porque que no lo tomen en cuenta, siendo miembro usted de una entidad tan importante como el Tribunal Constitucional, me imagino que habrá provocado que usted, evidentemente, manifieste algún tipo de queja. Bueno, me han llamado a los medios y finalmente declaré que, a mi modo de ver, no se cumplió con el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, que establece claramente el régimen de sesiones y el quórum para las sesiones, que es de 5 miembros. Se ha afirmado que como se trata de un auto que se derivaría de un auto anterior en el que votaron a favor 4 y hubo votos singulares de los magistrados Monteagudo y yo, entonces ya no debíamos participar. Sin embargo, esto no es así, por cuanto las sesiones se convocan con una agenda. Incluso si hubiera una agenda extraordinaria, claro, ¿no?, se instala la sesión y ahí se debate, bueno, en este caso no correspondería que voten los magistrados, claro, hicieron los votos singulares. ¿Y no le parece a usted, doctor Ochoa, porque las suspicacias siempre están presentes, sobre todo cuando suceden hechos tan irregulares como el que usted ha denunciado, ha narrado, que esto suceda en paralelo, ¿no?, a lo que obviamente también ha generado expectativa, que es la decisión que eventualmente tiene que tomar la Junta Nacional de Justicia para determinar si suspenden o no a la fiscal de la Nación? Bueno, ya eso es en el terreno de la especulación política o del análisis político, que no es mi campo. Claro, pero la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, sin contar con su voto, sin contar con su opinión, ni la del doctor Monteagudo, ¿no cree usted que ha sido un veredicto más político que jurídico, que constitucional? Bueno, ahí se lo dejo a los analistas que revisen los autos, el auto anterior y este auto, ¿no? Ya. El auto que derivó el expediente del juez de Ica y este auto. Y la motivación de la resolución debe ser razonada, porque no solamente interesa a las partes, sino a la sociedad en su conjunto.
Doctor Eso Ochoa. es lo que deben analizar. Sí, pero aquí tenemos dos documentos. Uno del 4 de diciembre, que es el auto del Tribunal Constitucional, donde a usted no lo convocan. Y tenemos aquí este de fecha 5 de diciembre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde habla acerca de las sentencias y donde resuelve, y creo que esta es la parte más importante, lo siguiente, ¿no? En donde se ordena la inmediata libertad de Alberto Fujimori, saltando este otro documento, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte 7 de abril del 2022. O sea, el Tribunal Constitucional, al decidir excarcelar, liberar a Alberto Fujimori, están pasando por encima de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existiendo un convenio desde el año 79 con esta Corte. Ministro de Justicia también, porque tiene que ordenar al INPE y el INPE depende del Minjus, que finalmente abra las puertas de Barbadillo para que salga Fujimori. Bien pudo haber dicho Dina Boluarte, de ninguna manera, el Tribunal Constitucional lo habrá determinado, pero nosotros como Estado tenemos que cumplir nuestros convenios y tenemos un pacto, ¿no?, que es con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Ochoa, muchísimas gracias por participar con nosotros esta noche en el programa, porque de lo que se trata y lo que intentamos, por lo menos en este humilde espacio, noche a noche, es darles a todos ustedes, amigos televidentes, la información precisa, exacta. El resto, como siempre lo digo, forman parte de mis opiniones, de mis criterios, que pueden coincidir o no con lo que ustedes puedan sentir. Y eso es absolutamente válido. Pero hay que conocer los hechos, hay que entender un poquito cómo funcionan las cosas en nuestro país de acuerdo a tratados, a convenios, artículos de la Constitución. Ningún decreto legislativo, ni un decreto supremo, ninguna norma municipal está por encima de la ley de leyes, que es esta, la Carta Magna. Y repito, por si se perdieron el momento en que les leía el capítulo 2 de los tratados, casualmente de la Constitución. En el artículo 55 dice: los tratados celebrados por el Estado, y esto se celebró en el año 79, y en vigor, es decir, en vigencia, tal cual existe este contrato con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del derecho nacional. Así que se los digo de todo corazón, aquellos que andan repitiendo, nada más importante que el Tribunal Constitucional, ¿qué hace la Corte Interamericana metiche? Metiendo ahí sus narices, chismoseando sobre asuntos que no le tiene por qué interesar y sobre los que no tiene que opinar. Por supuesto que tiene que opinar, porque si quieren que vaya un poco más allá, en este mismo capítulo que habla acerca de los tratados, luego del artículo 55, ya leído, artículo 56, los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, cosa que ya pasó, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, Cantuta, Barrios Altos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. Todo bien con las opiniones, pero antes de ejercer tu derecho a opinar, lo mínimo que puedes hacer, por respeto a la gente que te ve, a la gente que te lee, a la gente que te escucha, es informarte un poquito. Repito, acá no estamos hablando de odios, de amor o desamor. Aquí estamos hablando de un hombre de 85 años y yo creo que nadie debería de morir en la cárcel. Pero creo también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace rato le dio una salida al exdictador y le dijo: señor, pague su reparación civil, 57 millones de soles, pídale usted perdón a los familiares que hasta ahora lloran a sus muertos, y reconozca sus delitos, sus crímenes de lesa humanidad. Él no quiere. Y él ha salido ahora porque es parte de una cortina de humo. Esto es lo que le conviene a Dina Boluarte. Esto es lo que le conviene a la fiscal de la Nación. Y al que no le va a convenir esta situación más bien es Alberto Fujimori, cuando, más temprano que tarde, lo regresen a Barbadillo. Y la familia se está prestando a esta jugada, atentando incluso con la salud que dicen que tanto cuidan de Fujimori. Me voy nuevamente a Surco, parece que hay novedades en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori. Vamos hasta allá. Adelante, Karina. Lo que diga si estamos al frente. Okay. Karina, ¿me escuchas? Sí te escucho, Juliana. Lo que pasa ¿Qué está es que pasando? En este momento estamos haciendo coordinaciones con la Policía Nacional, no, porque se ha anunciado que habrían declaraciones de parte de Keiko Fujimori, pero se nos está pidiendo retroceder. Sin embargo, también entenderán ustedes y nuestros televidentes que no nos es posible retroceder con el grupo de manifestantes que están aquí. Entonces, estamos en este momento, ¿no?, con expectativa de que pueda
pueda salir algún miembro de la familia Fujimori a brindar declaraciones, que sería Keiko Fujimori. Por otro lado, hemos visto llegar a Luis Galarreta, ¿no? Y algunos allegados a la familia, ¿no? Pero digamos de actores políticos, a Luis Galarreta, algunas personas que trabajan con el Orreira, que los hemos visto en estos últimos días, ¿no? Ingresar a la vivienda en medio, ¿no?, del tumulto, ¿no?, y de la Policía Nacional. Vamos a escuchar a ver quién va a salir Keiko y va a salir Ken a declarar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Poner orden acá. Si ustedes quieren tener mayor cobertura, mejor se ponen en una media luna. Pero tiene que retroceder un poco. Si todos ustedes están amontonados, no van a poder hacer preguntas ni nada de nada. ¿Qué tal si nos ordenamos? Retrocedemos un poquito, pueden sacar estos vehículos y entonces ustedes se van a poner en media luna. De tal forma que todos puedan tener pero un favor, de ponchar. Con los simpatizantes hay que retroceder. Vamos a hacer más allá. Que ellos retrocedan primero. Ayúdenme entonces para poner un orden. Y si los manifestantes tienen que retroceder para que nosotros podamos. Retroceder unos 2 pasitos y ahí yo voy a avanzar con ellos. Karina. Cobertura ustedes, los voy a ordenar. Sí, Juliana. Evidentemente no van a haber declaraciones hasta que la situación no esté, digamos, más ordenada. Hay simpatizantes, hay mucha gente, hay integrantes de la Policía Nacional, hay muchos medios de comunicación. Apenas tengamos declaraciones tanto de Kenji como de Keiko, obviamente nos enlazamos contigo, que dudo que coincida con lo que se va a manifestar desde Cancillería. Si no me equivoco, me dicen que desde Torre Tagle, tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el titular de la cartera de Justicia hablarán sobre la decisión que se ha tomado hoy en Palacio de Gobierno, mientras Dina Boluarte sigue pensando en celebrar el 7 de diciembre como el Día de la Democracia y del respeto al Estado de Derecho. Qué graciosa ella, que carga con 49 muertos por los que ni siquiera responde. Claro, ¿cómo va a entender de crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo le va a sorprender el hecho de que muchos estemos consternados con lo que ha pasado con Alberto Fujimori cuando ella no entiende de eso y no entiende de absolutamente nada? De nada. Eso va a pasar, según nos anuncian, a las 8:30 de la noche. Dicen que incluso esto podría demorar un poco. Al final la tenía Dina Boluarte, la presidenta de la República. Recuerden ustedes que lo indultaron en el año 2017 a Alberto Fujimori y al rato lo regresaron a Barbadillo porque se determinó que no correspondía darle esta gracia presidencial y supuestamente en ese entonces estaba muriendo. Nadie le desea la muerte a nadie, y menos yo. Repito, para mí no es justo que nadie muera en una cárcel, pero no necesitas o no deberías llamarte o apellidarte Fujimori para recibir un trato especial. Hay muchos ancianos, mucha gente que tiene más de 85, que ahora mismo está en Sarita Colonia, que ahora mismo está en el penal del Lurigancho, está de pronto en el penal El Milagro en Trujillo, está en Chiclayo, está en el penal de Iquitos, y no encuentran justicia. Y piden indultos también, sus familiares, o de pronto un abogado de oficio, porque no tienen dinero para contratar un representante legal. ¿Alguien los escucha? No, para ellos no. Y han cometido delitos bastante menores a los que ha sumado durante todo este tiempo Alberto Fujimori. Veamos esta crónica de Jorge Bayón. ¡Vamos! ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¡Vamos! ¡Ahí viene! El inclemente sol de Ate no fue obstáculo para que un puñado de simpatizantes de Alberto Fujimori lanzaran loas durante toda la mañana a las afueras del penal de Barbadillo. ¡Chino! 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 Los compases del baile del chino se repitieron una y otra vez durante varias horas, como una reminiscencia de los años 90. Y si por ahí alguien de opinión contraria al grupo de seguidores del ex dictador lanzaba algún comentario, de inmediato era expulsado. Hacemos una pausa, detenemos el reportaje de Jorge Bayón porque Kenji Fujimori y su hermana Keiko están dando declaraciones en la puerta de la casa de la lideresa de Fuerza Popular. Escuchemos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señores periodistas. Quiero...
Dame ese. Ya, agarra eso. Mira al frente, mira al frente. Muy buenas noches, señores periodistas. Quiero empezar agradeciendo a Dios, agradecer a mi madre, agradecer a todas las personas que durante todo este tiempo que mi padre ha estado privado injustamente de su libertad, han mostrado con el corazón humano su verdadera y sincera preocupación por la salud de mi padre. Son todos ellos quienes realmente nos han dado el temple y la fortaleza para poder resistir hasta tener a mi padre con su familia. Quiero agradecer de todo corazón al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por haber tenido la sensibilidad y la empatía de haber otorgado el indulto humanitario a mi padre. Muy buenas noches, señores periodistas. Quiero agradecer a todas las personas que durante todo este tiempo que mi padre ha estado injustamente privado de su libertad, nos han mostrado de forma sincera, con el corazón en mano, su preocupación por su estado de salud. Agradecer a todos ellos, agradecer a mi madre, porque ella nos ha ayudado a tener esa resistencia, ese temple, la madera, para poder estar aquí donde estamos el día de hoy parados, mi hermana y yo. Agradecer al de arriba. Siempre el divino, el de arriba primero. Quiero agradecer porque siento una profunda gratitud hacia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue quien le dio el indulto humanitario a mi padre. Tuvo la sensibilidad y la empatía de otorgarle el indulto. Agradecer a todas las personas quienes más adelante, después, tuvieron que revisar el caso de mi padre y que finalmente terminaron por hacer justicia. Agradecer a mi hermana Keiko, agradecer a toda mi familia, porque Keiko definitivamente, puede sonar cliché, la unión hace la fuerza. No, me perdonarán, señores, pero yo, si algo no soporto es la hipocresía. Son hermanos, pueden haber discutido y luego pueden haber limado asperezas. Esas cosas pasan en familia, es absolutamente normal, pero claro, le agradece Kenji Fujimori y está bien a Pedro Pablo Kuczynski, que fue el que indultó a Alberto Fujimori, pero con la hermana al costado, que se trajo abajo a PPK. PPK dejó de ser presidente cuando Fuerza Popular descubre que los disidentes, los que habían renunciado a esta bancada naranja, estaban negociando votos con el expresidente casualmente para obtener a cambio que una gracia presidencial. La única persona que puede indultar
a alguien es el presidente o la presidenta. Por eso es que Kenji, que siempre ha sido coherente, le ha dicho del día 1, yo estoy aquí para que mi papá deje la cárcel. Él piensa que su padre es inocente, es su problema, eso yo no lo voy a cuestionar. Su padre no es inocente porque lo han condenado a 25 años de cárcel, empecemos por ahí. Pero eso yo no lo voy a discutir con él. Es más, creo que es un buen hijo y eso habla bien de una persona. Es tan buen hijo que no ve la realidad y encima abraza a su hermana, ¿no? Y protagonizan este hecho que es una especie de novela turca cuando realmente nos están engañando, nos están viendo la cara de idiotas. Keiko Fujimori estaba desesperada cuando se enteró que indultaban al padre porque el protagonismo político no lo iba a tener ella, sino el hermano. Y se fue contra el hermano y denunció a su hermano. Entonces, recordemos un poco para ver cómo hay gente que no tiene consistencia ni en sus palabras ni en sus actos. Repito, no soy una odiadora, soy una persona que simplemente habla en función a eventos que se han dado y que vale la pena recordar para saber a qué personajes tenemos al frente. Y hablando de hacer un poco de Memorex, Alberto Otárola, el hoy presidente del Consejo de Ministros. Miren ustedes lo que tuiteaba el año pasado, aquí cito nomás, ¿no? Con relación a este tema que tiene que ver con la liberación, la excarcelación de Alberto Fujimori. Fallo del Tribunal Constitucional sobre Fujimori quiebra memoria histórica y estándares internacionales sobre indulto humanitario, pero salvo medida cautelar urgente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante y se tiene que ejecutar. Eso diferencia la democracia de la dictadura. Hashtag Fujimori nunca más. El mismo presidente de facto que hoy en Palacio de Gobierno con Dina Boluarte y con el titular de la cartera de Justicia decidieron entre los tres pasar por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y liberar a Fujimori, no porque tiene buen corazón y porque le da pena el señor exdictador de 85 años, porque esto hace menos ruido con el tema de Patricia Benavides, los chats que van a seguir saliendo y porque la gente hace rato quiere la cabeza no solamente de Otárola, sino también de la señora Boluarte. Vamos a una pausa comercial. Y regresamos con todo lo que tiene que ver con la fiscal de la Nación, que hoy día fue a esta audiencia, ¿no? De la Junta Nacional de Justicia, que tiene hasta 5 días para decidir si la suspenden 180 días o no. ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué la hacen tan larga? Tienen todos los elementos ahí y no son 2, 3, no es tanta chamba. Entre 7 se pueden dividir la labor y tomar ya una decisión. Háganlo, porque ya nos estamos cansando de las cortinas de humo y porque realmente esta señora no puede seguir un día más al frente de una entidad tan importante como lo es la Fiscalía de la Nación. Regresamos. Todo el programa de ninguna manera hablando del tema Fujimori, ¿no? Porque sabemos que además esto es una cortina de humo y aunque les parezca raro, yo siento pena por cómo lo están utilizando a los 85 años. No me da pena él como ex dictador porque es un delincuente, porque ha cometido graves crímenes y porque yo sé que el decir las cosas que digo, que es simplemente basándome en los hechos y en la realidad, genera una ola porque el país está muy polarizado y cada vez que se pone sobre la mesa el nombre Fujimori, automáticamente sale un grupo a defenderlo y otro grupo a atacarlo. Fujimori le ha hecho tanto daño al Perú que seguimos divididos en función a ese apellido y a esta casta, pues, ¿no? A los hijos que todavía quieren intervenir en la política nacional, están en su derecho, pero no les liga. En fin, vamos a hablar de la fiscal de la Nación, porque ya su situación está en manos de la Junta Nacional de Justicia. Y hoy hubo una audiencia donde apareció con su abogado y apareció otra vez con Jorge del Castillo, que hizo tremendo papelón, el ex premier aprista. Y lo cierto es que, claro, ella defiende lo indefendible. Y la Junta Nacional de Justicia tiene hasta 5 días para pronunciarse con respecto a cuál va a ser el futuro inmediato de la máxima representante de la fiscal de la Nación. Fiscal que además tenía como ex asesor a Jaime Villanueva, que ahora está en su casa, tranquilo, porque ya negoció con el Ministerio Público, ya es un colaborador eficaz. Y para que tú seas un colaborador eficaz, el primer paso que tienes que dar es reconocer la comisión de un delito. Es decir, ella dijo, soy culpable, me hago responsable de los hechos ilícitos cometidos o del hecho ilícito cometido, estos son mis chats, estos son mis audios, y pese a ello, pese a que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que ya saben que en esos chats se estaba coordinando la manera de bajarse a todos para que Patricia Benavides tenga a la Junta Nacional de Justicia que le conviene para seguir operando y tener todo el poder posible, todavía no se pronuncian. Señores, digan algo al respecto. Vamos con este reportaje que es una crónica del show, porque realmente fue un show, un circo de diciembre, que nos los cuenta Carlos Viguria. Todas las luces apuntaban a la fiscal.
Y es que hoy debía ejercer su defensa ante la Junta Nacional de Justicia para impedir su suspensión por 180 días. Y aunque fue apoyada por la resistencia y armó un alboroto, se victimizó y se fue sin defenderse. Que se ha interpuesto varios recursos, así del respeto al debido proceso, ninguno de ellos se ha resuelto. Es por ello que nos hemos decidido retirarnos con mis abogados defensores. Pero todo este alboroto no impedirá a que la Junta la saque de la Fiscalía. La Junta Nacional de Justicia debía resolver una medida cautelar solicitada por la magistrada Imelda Tumialán para suspender a Benavides por 180 días. La medida forma parte del proceso disciplinario en su contra por su rol en el caso La Fiscal y su cúpula, en el que se le imputa faltas muy graves. Benavides acudió con sus abogados Juan Peña y Jorge del Castillo, excongresista e investigado por el Ministerio Público por el caso Odebrecht. La fiscal fue la primera en hablar y lo hizo para cuestionar a la Junta. Me someto a cualquier tipo de investigación en la que se respeten mis derechos constitucionales y fundamentales. Sin embargo, ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que considero que viola mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso. Según el abogado, la fiscal presentó 2 recursos que no fueron atendidos. El primero, la nulidad del proceso porque supuestamente se prescindió de una investigación preliminar. Y el segundo, la inhibición de 3 magistrados por tener casos pendientes en el Ministerio Público. Y la inhibición tampoco, acabamos de verificar en este minuto y no ha llegado absolutamente nada, ni ha salido, ni tampoco está en la mesa de partes. Yo creo que esta sesión no se puede realizar si no resuelven previamente los recursos que hemos presentado. El vicepresidente de la Junta, Aldo Vázquez, lo negó. Le hago presente que el recurso de inhibición que ha formulado la defensa ha sido ya resuelto y ha sido ya notificado. Ha sido notificado en horas de la mañana hoy, de modo que probablemente no lo han visto aún, pero ya está notificado. Claro, pero señor presidente, no ha llegado. El hecho llevó a que Del Castillo sea notificado en el acto, lo cual no fue aceptado. Señor presidente, le confieso que en estos términos consideramos, y más aún teniendo en cuenta que sin escuchar, antes de esta audiencia, y sin escuchar, y hay un proyecto de resolución de suspensión, consideramos que las garantías no están dadas como para asumir o continuar con este procedimiento. Así que, con su permiso, los señores magistrados, nos vamos a retirar con la señora fiscal de la Nación. Bien. La tesis de la fiscal es que se vulneraron sus derechos. Esto debido a que recién fueron notificados a las 9 y a las 9:30 y por lo cual merecía la anulación de la audiencia. La Junta lo rechazó. El plazo reglamentario para resolver la inhibición era de 5 días, no obstante el Pleno lo ha resuelto, ha querido resolverlo antes de este acto. No me parece un buen mensaje para el país retirarse de una audiencia porque no le parece a alguien, por más fiscal de la nación, que no están garantizados sus derechos. Imagínate, cualquier ciudadano va a decir: yo también me retiro de cualquier audiencia. La Junta Nacional de Justicia ya tomó conocimiento sobre ese tema y ya ha resuelto. Y de hecho hay 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia que se han inhibido. Lo que sucede es que como el abogado es investigado, ¿no es cierto?, lo que quiere primar es un debate político y quiere confundir a la población. En su salida, la fiscal no declaró a la prensa, pero sí se dio su momento para saludar a la Resistencia, grupo radical cuyos cabecillas tienen casos abiertos en el Ministerio Público. Esta solicitud de medida cautelar queda al voto. Por más que Benavides buscó boicotear la audiencia, la Junta Nacional de Justicia continúa con el proceso y analizando si suspende a la fiscal. Al cierre de esta nota no había decisión, ni tampoco respuesta de Jorge del Castillo sobre si su defendida, la fiscal de la Nación, acatará o no una decisión que podría apartarla del Ministerio Público.
Bueno, mañana es viernes, la Junta Nacional de Justicia creo que ya podría dar un veredicto. Repito, no hay tanto por investigar. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero vamos a regresar con un tema que reconozco que debimos tocar ayer. La política nos ha ganado, es cierto, pero estamos hablando de una agresión brutal y de una mujer absolutamente valiente que se atrevió a grabar a su verdugo en el momento en que éste estaba agrediéndola física y psicológicamente. Este es el dolor de muchas mujeres en nuestro país. Esto es lo que nos pasa todos los días en un país machista, en un país que muchas veces minimiza nuestras denuncias y también nuestro dolor. Digamos muy concreta, porque quiero contarles, si es que no se han enterado, lo que pasó con María Fernanda Cervantes, una joven de 19 años que denunció al que era su pareja, Denis Jorge Velázquez, que le pega, la ofende, le grita, la maltrata físicamente, psicológicamente, en su intento por conseguir las pruebas de la agresión, porque sabemos que en este país a una mujer, si no vas con la cara destrozada, ¿no?, o con heridas en el cuerpo, no te creen muchas veces, realiza una videollamada a un amigo para tener la seguridad de que ese video no va a ser borrado. En las imágenes se puede ver cómo ella está llorando desesperada en el cuarto de baño, se viste mientras intenta detener la puerta constantemente, que es golpeada por su agresor. Ante los gritos, la hija de la propietaria del edificio baja a auxiliarla junto a su mamá y graban el momento en el que Denis Velázquez pateaba la puerta. El agresor también le propinó puñetes en el rostro, arañazos en los brazos. Luego, sin remordimientos, termina de romper la puerta, ingresa al baño, la golpea brutalmente, le propina puñetes, jalones de pelo, la patea, la insulta. En las fotos, tenemos la fotografía, se ve cómo la parte de abajo de la puerta queda totalmente destrozada, en la parte superior hay manchas de sangre, es una escena espantosa. Luciana Jave, la hija de la propietaria del edificio, a través del Facebook contó la angustia y dolor que sufrieron por el violento sujeto. Añadió que esta no sería la primera vez que golpea este enfermo, este verdugo, a mujeres. Tras la denuncia, el agresor le escribió nuevamente a la víctima para pedirle perdón y que borre la publicación de redes sociales. Agregó que ella le había arruinado la vida y la de su familia también, que la noticia le había afectado a su madre, quien sufre de corazón. Piensa bien, pues, antes de hacerte el machito y violentar así a una mujer. Lo más triste de todo es que este sujeto, este enfermo, este eventual feminicida, ha sido dejado en libertad. Y con esto terminamos, señores. Gracias por vernos, gracias por elegirnos. Nos reencontramos mañana viernes con más.